días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito. Recuerden que empezamos a las 7:30, nos extendemos hasta las 8:30 minutos de la mañana. Y una vez más quiero agradecer a ustedes por al menos la marca que están dejando en la teleaudiencia de este programa. Iba a decir los altos ratings, pero realmente sería muy vanidoso decirlo así. Un programa modesto, pero que cuento con la lealtad de ustedes y que está marcando realmente una teleaudiencia sumamente interesante en un horario tan tempranito que habitualmente no hay registros para ninguno de los canales. Así que a ustedes muchísimas gracias por esta lealtad una vez más. Tengo buenas noticias para los cubanos en el día de hoy. Excelentes noticias en realidad. Al parecer hay una luz detrás del túnel para esa cantidad de cubanos que están en un limbo migratorio en el Ecuador y que pudieran hasta ser repatriados si no gana la presidencia la oposición venezolana. Y digo esto porque en las últimas horas el candidato opositor Guillermo Lasso, en un discurso en una universidad en Quito, ha dicho que él va a colocar en su gobierno lo que denominó ciudadanía universal y que va a abrirle las puertas a todos los cubanos, a todos los venezolanos y a todas las nacionalidades latinoamericanas que quieran quedarse y emprender una vida en el Ecuador. Fíjense lo que digo, que quieran quedarse y emprender una vida en el Ecuador, no que Ecuador sea un trampolín de tránsito para los Estados Unidos. Y esta realmente es una gran solución, porque Ecuador es un gran país, indiscutiblemente. Se lo digo porque tengo esa experiencia personal. Viví más de 5 años en el Ecuador y realmente tengo que agradecer muchísimo a muchos ecuatorianos una solidaridad inmensa para con mi familia, para conmigo en particular y en general para los cubanos que en aquella época estábamos exiliados políticos allí. Con esta larguísima introducción, como siempre digo, le doy los muy buenos días a mi invitado hoy, a Julio Mechílez. ¿Cómo estamos? Buenos días. Encantado, Daniel, de estar contigo y quiero reiterar que la realidad es que este programa tiene una gran audiencia, o sea, amigos que tengo que trabajan en el negocio de estar monitoreando los programas por cuestiones de anuncios y promociones, pues los han validado y eso es atribuible al gran trabajo que tú haces, así que te felicito y felicito a todo el equipo de En Contacto, que realmente... Del cual tú eres parte, así que te autofelicitas. Y yo lo subrayo además de eso. Un privilegio serlo. ¿Cómo que no? Bueno, ¿qué te parece esta decisión de Guillermo Lasso? En realidad, para ser honestos, totalmente transparentes, Rafael Correa, el dictador Rafael Correa, porque ya no se puede hablar del presidente Rafael Correa, 10 años acabando con ese hermoso país, había abierto las puertas a los cubanos. Incluso los cubanos podían viajar sin visa allí, pero los cubanos utilizaban el Ecuador como tránsito para llegar acá a los Estados Unidos. En realidad, muy pocos cubanos pensaron quedarse a vivir en el Ecuador. En la época que yo viví en el Ecuador, yo quería quedarme a vivir en el Ecuador. Realmente nunca pensé venir a los Estados Unidos en aquel momento por las limitaciones que tenía en realidad. Pero la vida, indiscutiblemente en el Ecuador, se convirtió en una vida muy dura, sobre todo por muchos cambios de gobierno, una inestabilidad política que llevó a la inestabilidad económica, y en un momento determinado realmente pues ya Ecuador dejó de ser ese lugar de remanso de paz y se convirtió en una especie de odisea. Y bueno, muchos cubanos decidimos entonces pues dar el salto hacia los Estados Unidos y así fue. Pero en este caso Guillermo Lasso quiere abrir lo que llamó Ciudadanía Universal, cuyo promotor realmente fue Rafael Correa. Lo que pasa es que a Rafael Correa le salió el tiro por la culata, porque él pensó llevar a los cubanos al Ecuador y que los cubanos se quedaran allí. Los cubanos, cuando vieron que había otro socialismo, peor tal vez o igual que el que había en Cuba, dijeron aquí ni jugando, claro, porque sencillamente es la segunda edición de la odisea que estaban pasando en Cuba. Pero si gana Guillermo Lasso, un hombre de centro derecha, pienso que Ecuador pudiera ser una especie de gran albergue para aquellos cubanos que sencillamente quieren irse de esa isla maldita. No sé cómo tú estás evaluando la situación, porque en materia inmigratoria, perdóname que me extienda tanto, albergar a tantos cubanos que pudieran llegar allí es un reto para cualquier gobierno y para cualquier país. Es cierto. Primero, al candidato Guillermo Lasso hay que realmente felicitarlo y agradecerle este gesto de solidaridad tan humanitario y tan solidario, tan digno con el pueblo cubano y con el pueblo venezolano, que en efecto son refugiados políticos. Yo creo que una nación se enriquece y el cubano, el exilio cubano, la diáspora cubana, la migración cubana ha demostrado ser
para cada país en que radican ser una semilla de crecimiento, un motor que impulsa la economía local. Todos los índices validan eso, de manera de que el señor Lasso está pensando de una forma correcta. La reacción de Rafael Correa yo creo que obedece instrucciones que recibió de Cuba, igual que Daniel Ortega en Nicaragua, para precisamente presentar esta crisis, que esto a mi juicio es una tarjeta de negociación que ellos se quieren reservar o se la tienen que usar con la nueva administración estadounidense. Mi optimismo, Daniel, termina en cuanto a la posibilidad de la oposición de verdad tener un manejo de nuevo de una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. En otras palabras, ¿cuánto no quisiéramos ver una reversión de eso? Pero si algo hemos aprendido del caso venezolano es que, aunque la rama legislativa está en manos claras de la oposición, sin embargo han sido incapaces de promover ningún cambio sistémico en Venezuela. Temo que Ecuador podría correr el mismo curso, simplemente porque en unas maneras son muchos los regímenes que juegan a la democracia, que tienen un simulacro de democracia y en efecto la manipulan y se perpetúan. ¿Tú te refieres a que pudiera haber un fraude en esta segunda vuelta electoral que va a ser, por cierto, el 2 de abril? Correcto. Bueno, correcto. Mira, conociendo al pueblo ecuatoriano y conociendo cómo es la política interna dentro del Ecuador, el pueblo ecuatoriano ha sido uno de los pocos pueblos en América Latina que ha expulsado a presidentes de ese país. Está el caso de Abdalá Bucaram y hay muchísimos casos de políticos, Yamil Maguad, y puedo citarte una serie de políticos que sencillamente fueron expulsados por el propio pueblo ecuatoriano. En la primera vuelta electoral, que se intentó hacer un fraude monumental para que ganara el candidato oficialista Lenín Moreno, el pueblo ecuatoriano salió a las calles a defender la democracia ecuatoriana y el ejército respaldó a ese pueblo ecuatoriano. Aquí está la diferencia con Venezuela. El ejército venezolano es un ejército absoluto y totalmente profesional y no tiene esos niveles de corrupción que tiene Venezuela u otros países de América Latina. Vamos, siempre cabe la posibilidad de un gran fraude, sobre todo porque no hay separación de poderes en el Ecuador. Pero el pueblo ecuatoriano tiene sabiduría suficiente para saber cuándo se va a efectuar un fraude y defenderlo en las calles, sobre todo Guayaquil. Guayaquil, que tiene como líder político al señor Jaime Nebot y que es un hombre que tiene un poder de convocatoria extraordinario. No va a ser fácil robarle las elecciones en la segunda vuelta a Guillermo Lasso. Las encuestas están indicando que tiene una ventaja, si no muy pronunciada, una ventaja suficiente como para ganar las elecciones. Y estoy realmente abogando porque esto ocurra, para que ese país regrese a la democracia por caminos constitucionales y por sacar al Ecuador de ese engendro que se llama el socialismo del siglo XXI. Mira, ojalá que así sea, y yo creo que tú tocaste un punto de suma importancia, y eso es el apoyo de las Fuerzas Armadas al proceso democrático. Si ellos dan ese paso, eso va a tener una repercusión de otras Fuerzas Armadas en otros países para que también respalden el proceso democrático. Seguro, seguro. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos te voy a proponer cambiar totalmente de tema, hablar un poquitico de política doméstica para ver cómo esta semana, que ya está culminando, le ha ido a nuestro presidente Donald Trump. Así que regresamos, amigos, regresamos en instantes.